Madrid, la capital de España, es una ciudad moderna donde lo castizo y lo vanguardista se mezclan en cada esquina. Un lugar abierto donde vienen gentes de todas partes. Bien comunicado por tren y avión, el metro es el mejor medio de transporte para llegar a cualquier sitio. Si no queremos elegir el metro o el autobús, siempre podremos pasear entre sus calles. Cuando las fuerzas nos flaqueen, las cafeterías nos darán el descanso que necesitamos en el paseo por una ciudad tan agradable al caminante. De Madrid al cielo, dice un dicho, lo que explica muy bien lo que casi 6 millones de habitantes piensan de su hogar. Un hogar plagado de espacios para el ocio y monumentos cargados de historia. Un lugar, en definitiva, que camina hacia Europa tratando de no perder sus tradiciones ni olvidar su pasado. Makrit o Majerit fue creada por Mohamed I por la necesidad de defender Toledo de los ataques castellanos. El nombre significa ciudad de abundantes aguas, por estar asentada sobre multitud de manantiales subterráneos y por los canales construidos por los propios árabes para bajar el agua desde la sierra. Sería Alfonso VI quien reconquistaría la ciudad para los cristianos, los cuales acabarían deformando el nombre hasta el Madrid que conocemos hoy. Felipe II, monarca del que se decía que en su reino no se ponía el sol, trasladó la capital de Toledo a Madrid, siendo inamovible desde entonces. Para ello, se ordenó la construcción del Palacio del Alcázar como residencia real. Tras su incendio en 1734, Felipe V de Anjou, primer rey de la dinastía de los Borbones, mandó levantar otro palacio sobre las ruinas del anterior. El encargo del nuevo Palacio de Oriente fue recibido por Filippo Juvara, pero su muerte hizo pasar las obras a manos de su discípulo Giovanni Sacchetti. El palacio, de elegantes formas italianas y francesas, presenta 2 niveles, uno inferior con un gran zócalo en forma de basamento almohadillado al que se abren las ventanas del piso bajo y otro superior que corresponde a la parte noble. El edificio se remata por una gran cornisa y balaustrada. La fachada está inspirada en los dibujos que Bernini realizó para el Palacio del Louvre, en París. Los jardines de Sabatini, un precioso parque a la francesa situado junto al palacio, nos ofrecen la posibilidad de escapar por unos momentos de los calurosos días de verano. Su enclave a los pies del Real Sitio nos permiten disfrutar de una de las mejores vistas del edificio. Al este se encuentra la Plaza de Oriente, enmarcando una de las zonas favoritas escogidas por los madrileños para el paseo. José Bonaparte ordenó demoler los edificios que se encontraban aquí para crear esta plaza en forma de estribo, para la mejor contemplación de palacio, y que en su momento sirvió también como escenario de ceremonias de Estado. Los extremos de la plaza los jalonan una serie de estatuas de los reyes godos que antes adornaban la cornisa de palacio. Cuenta la leyenda que Isabel II, reina de España a mediados del siglo XIX, tuvo un sueño en el que las estatuas se le caían sobre la cabeza. Al día siguiente, ordenó cambiarlas de sitio hasta el lugar que ocupan ahora. El centro de la plaza lo preside la estatua ecuestre de Felipe IV, basada en un diseño del genial pintor Velázquez y realizada en bronce por el florentino Pietro Tacca. Los cálculos que hacen mantenerse al caballo en equilibrio sobre sus patas se deben a un estudio de Galileo, dándole al conjunto una gran sensación de movimiento. Justo enfrente a la efigie de Felipe IV encontramos el monumental Teatro Real de la Ópera de Madrid, de planta hexagonal. Originariamente construido en el siglo XIX, la última remodelación tuvo lugar en la pasada década, abriendo sus puertas de nuevo al público en 1997 con la representación de La vida alegre de Manuel de Falla. La plaza más famosa de Madrid es sin duda la Plaza Mayor, una de las más célebres y bellas de España. Felipe III
ordenó la demolición de las casuchas que se encontraban en el lugar para la construcción de esta plaza que sirviera a la vez como escenario de corridas de toros, eventos populares o actos de fe. Juan Gómez de Mora fue su arquitecto final siguiendo los pasos del primero, Juan de Herrera. Hoy se juntan en la plaza turistas, pintores, caricaturistas, vendedores de sellos y gentes que simplemente pasean por uno de los lugares más castizos. Precisamente es bajo los soportales arcados que rodean la plaza donde encontramos gran parte de la animación, con tiendas de souvenirs para llevarnos algún recuerdo de nuestro paso por la capital, bares donde tomar el típico bocadillo de calamares o escenario frente al que posar para la foto. Su edificio más famoso es la Casa de la Panadería, con frescos alegóricos al tiempo en sus muros. Presente, pasado y futuro enmarcan las ventanas que miran a la Plaza Mayor. Estas pinturas son el resultado de un concurso realizado en 1992 para restaurar las originales del siglo XVII que se habían perdido en un incendio. Con ello, su autor, el artista Carlos Franco, le ha devuelto al edificio todo su antiguo esplendor. En el centro, otra gran estatua ecuestre dedicada esta vez a Felipe III. La leyenda contaba que si uno se acercaba lo suficiente, podía oír al caballo piar. Sí, piar. Pero más que a un embrujo, se comprobó en un traslado momentáneo del lugar que se debía a que los pájaros habían anidado dentro de las fauces del caballo. Se tapó la abertura de la boca y se acabó con el misterio. La Plaza Mayor puede ser considerada como el centro del denominado Madrid antiguo, siendo punto perfecto de partida por el entorno. El Arco de Cuchilleros es una de las puertas de entrada y salida a la plaza. Se encuentra rodeado de mesones típicos y más tiendas de souvenirs. Desde allí podremos iniciar una visita por las calles de los alrededores de trazado medieval y uno de los mejores lugares donde conseguir habitación en un hostal a buen precio. A un paso se encuentra la Puerta del Sol, verdadero centro de operaciones de Madrid, núcleo neurálgico donde se dan cita vehículos y viandantes a partes iguales. Bajo el reloj se encuentra situado el kilómetro cero de todas las autopistas que salen de aquí al resto del país, indicado en el suelo con una pequeña marca que pasa casi inadvertida. Al magnífico edificio de correos se le añadió una torre con un reloj que tradicionalmente marca la entrada al Año Nuevo, convirtiendo la Puerta del Sol en una algarabía de gentes festejando el evento. Allí se encuentra el escudo de la ciudad, el oso y el madroño. Desde Sol salimos a la calle Preciados, uno de los núcleos más fuertes de comercios de todo Madrid, donde se concentran las grandes superficies junto a las pequeñas tiendas especializadas. Madrid cuenta con una gran oferta de restaurantes para todos los gustos y bolsillos. Todas las provincias y nacionalidades están representadas en su variada gastronomía. Uno de los mejores ejemplos es el Landó, en el barrio de Las Vistillas. Local de cocina tradicional donde podremos disfrutar de platos tan típicos como los callos madrileños o los huevos estrellados. Madrid, como buena capital europea, dispone además de buenos ejemplos de cocina internacional. Aunque la especialidad de la casa sea la carne, de primero nos ofrecen una amplia variedad de ensaladas y otros platos, como los pimientos de piquillo. Todo ello acompañado de un buen vino del país.
La tarde es consagrada al ocio en el Parque del Retiro, donde los madrileños van en sus ratos libres, cualquiera que sea la época del año, ya sea a pasear, a hacer deporte o montar en barca. El parque nació como real sitio para único disfrute de los monarcas, siendo el escenario escogido por Felipe IV para sus fiestas cortesanas, corridas de toros y representaciones de batallas navales. No sería hasta 1869 cuando se abrió por fin al gran público. El lago constituye el núcleo central al que se llega por la entrada principal, alrededor del cual se reúne la mayor concentración de gente. Presidiéndolo se alza la gran estatua de Alfonso XII, cuyas escaleras son usadas habitualmente por los visitantes para tomar el sol. Se construyó en bronce por el proyecto ganador de un concurso que convocó la reina regente María Cristina. Sobre un mar de figuras que representan un homenaje a España, se yergue orgullosa la figura del monarca sobre su caballo. Al sur se encuentra el Palacio de Cristal, una bella construcción de hierro y cristal basada en el diseño del Crystal Palace de Londres. Obra de Ricardo Velázquez Bosco, fue concebido como pabellón estufa o invernadero para albergar la muestra de plantas exóticas traídas de Filipinas en 1887. Tiene planta en forma de iglesia gótica con ábside y portada de estilo clásico con columnas jónicas. Hoy se utiliza como escenario temporal de exposiciones de fotografía o pintura de entrada libre. En otro de los rincones del Retiro, algo alejado de los lugares de mayor tránsito del parque, se encuentra el singular monumento al Ángel Caído. La escultura nos muestra a Lucifer, el más bello de entre los ángeles, captado justo en el momento en que es expulsado del paraíso con la serpiente enroscada a su cuerpo, símbolo de la soberbia y causa de su desgracia. Pequeñas figuras infernales hacen de fuentes al pie de la estatua. Esta curiosa figura hace de Madrid la única capital del mundo con un monumento al diablo. La noche se hace eco de la faceta más mundana de la ciudad, a la vanguardia de las últimas corrientes en los sonidos de las pistas del mundo. La mañana del domingo se dedica a una visita obligada por el popular rastro. Su origen se remonta al siglo XVII, cuando nació siendo un mercadillo al aire libre para la venta de carnes recién salidas del matadero. Por el rastro que dejaban las piezas de carne al ser arrastradas por el suelo, el lugar recibió su peculiar nombre. Desde entonces, no ha dejado de crecer y ganarse la merecida fama de que se puede encontrar todo lo que se busque. La fiesta tiene lugar todos los domingos desde primera hora de la mañana y se prolonga hasta el mediodía. Desde la Plaza del Cascorro hasta casi llegar a la Puerta de Toledo, miles de personas van en busca de la ganga o simplemente a curiosear. Entre sus tenderetes podemos encontrar discos usados, ropa, bisutería, accesorios para mascotas, libros y tebeos e incluso gente alrededor de la Plaza del Campillo intercambiando cromos, cómics y en general cualquier cosa que se pueda coleccionar. Pero sin duda, lo que más nombre ha dado al rastro es su mercado de antigüedades. Si bien ya no es tan fácil encontrar piezas de valor a precios tan bajos, sigue siendo merecedor de un vistazo. A lo largo de la ribera de Curtidores se extienden los puestos de antiguallas que pasan a ser tiendas el resto de la semana, aunque con mucha menos expectación y sin posibilidad de regateo. Desde muebles hasta obras de arte se juntan en un revoltijo de cosas ordenadas al azar en el que rebuscar hasta tener suerte. El rastro es un espectáculo que se sucede domingo a domingo con gran afluencia de público, una de las costumbres más arraigadas de Madrid y una visita imprescindible. Y después del rastro es la hora de las tapas.
Las tapas son pequeñas raciones de comida que acompañan a los mejores vinos del país o a la popular caña de cerveza. Esta es una de las costumbres más típicas de Madrid y otros sitios de España con siglos de antigüedad. No en vano, en cualquier rincón podremos encontrar uno o más bares dispuestos a seguir con la tradición. Con orígenes diversos, se cuenta que nació siendo una raja de chorizo pinchada con un palillo que se ponía encima del vaso a modo de tapadera contra la lluvia. De ahí su nombre de tapa. En el bar de los Caracoles podremos saborear esta delicatessen en la misma plaza de Cascorro. Cocinados en su propia salsa con embutidos procedentes del cerdo como el chorizo o la morcilla y otros ingredientes que los dueños no quieren desvelar. Tiene otras especialidades y es uno de los lugares tradicionales de visita después del Rastro. En la casa del abuelo podremos probar las deliciosas gambas al ajillo o a la plancha. Otras muchas especialidades como las patatas bravas, los calamares, los chopitos y muchos más nos esperan en cientos de bares. El madrileño tiene costumbre de hacer su vida social en ellos al acabar la jornada de trabajo para charlar de las incidencias del día o para divertirse. La monumental Plaza de Toros de las Ventas se inauguró en 1934 con un aforo de 23.000 espectadores, convirtiéndose así en la segunda más grande del mundo tras la Plaza de Toros de México. No obstante, es considerada la primera plaza en importancia, por lo que suele ser reconocida como la Catedral del Toreo. Este bonito edificio, con predominio de estilo mudéjar, cuenta con escudos de cada comunidad autónoma en la parte superior de las ventanas del primer piso. Aunque a veces acoja otros eventos, es en el arte del toreo donde encuentra su función principal. El exigente público taurino de Madrid ha hecho que quien triunfara en su ruedo fuera reconocido después en el resto de plazas del mundo. Así lo hicieron toreros de la talla de Curro Romero, el Litri o el malogrado Manolete. La temporada se extiende desde marzo a noviembre, incluyendo la Feria de San Isidro, con corridas cada día del mes de mayo. El edificio en sí ya es motivo de una visita, que incluye un museo taurino. Pero sin duda, lo mejor es acudir a presenciar una corrida de toros en tan imponente escenario. La Colegiata de San Isidro, el nombre del santo patrón de la ciudad, fue inaugurada en el siglo XVII en estilo jesuítico. Sirvió como catedral oficiosa de Madrid hasta que se completó Nuestra Señora de la Almudena. A pocos pasos se encuentra la iglesia de San Francisco el Grande. Fue construida en diferentes etapas en las que colaboraron gente como Ventura Rodríguez o Francesco Sabatini sobre un templo anterior cuya fundación se atribuye a San Francisco de Asís. Como resultado, tenemos una bonita fachada neoclásica dentro de un concepto completamente barroco. De planta circular, su interior presenta 6 capillas simétricas decoradas con frescos que aportan una gran serenidad al conjunto. Desde San Francisco el Grande hacia el Palacio Real por la calle Bailén, cruzamos por encima del viaducto, singular construcción que conecta el barrio de Las Vistillas con la Cuesta de la Vega. Una sólida estructura de hormigón forma sus imponentes arcos de sujeción en forma abovedada sobre la calle Segovia.
A lo lejos se puede observar la Catedral de la Almudena. El viaducto fue un proyecto largamente esperado desde la terminación del Palacio de Oriente, pero no sería hasta principios del siglo XX cuando se llevó a cabo. El viaducto se convirtió durante muchos años en el lugar favorito de los madrileños que querían suicidarse, ante lo que el alcalde optó por la puesta de unas vallas que impidieran la tarea, pero no taparan la vista. El barrio de Huertas, también conocido como el barrio de las Letras, es una zona habitualmente vinculada al mundo literario, ya que durante la Edad de Oro de las letras españolas acogió en sus viviendas a grandes plumas de la literatura castellana. El Teatro Español o Teatro Nacional preside la Plaza de Santa Ana, donde se representan obras clásicas de los autores que deambularon por sus calles siglos atrás, como Lope de Vega o Tirso de Molina, grandes dramaturgos de talla internacional. Frente al teatro se encuentra la estatua de otro de los grandes moradores del barrio de Huertas, Calderón de la Barca. Uno de sus más ilustres habitantes fue Don Miguel de Cervantes, cuyo monumento se encuentra en la Plaza de España. Considerado uno de los novelistas más importantes de la historia, este conjunto representa a su creador sentado, a cuyos pies se encuentran sus inmortales personajes, Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Dos grandes edificios presiden la plaza. La Torre de Madrid, de 33 plantas, levantada en 1957 y durante mucho tiempo considerada la estructura de hormigón más alta del mundo. Y el edificio España, considerado un éxito de la dictadura del general Franco, construida entre 1948 y 1953 con diseño de los hermanos Otamendi. La plaza es un sitio ideal para descansar y tomar aliento en los bancos que se encuentran entre sus jardines. Sitio de paso también para el tráfico, constituye la puerta de entrada a la Gran Vía. La plaza de Callao se sitúa en pleno centro de la Gran Vía, donde hasta 7 cines se dan cita para agolparse junto a las tiendas y los teatros. La Gran Vía respondió a la necesidad, a mediados del siglo XIX, de una gran avenida que sirviera de arteria de la capital. Para ello, se erigieron edificios de estilos diversos que se convirtieron en lo mejor de la arquitectura moderna de la capital, como el edificio La Estrella en el número 10 o el edificio Metrópolis, diseñado por Jules y Raymond Février para la compañía de seguros La Unión y el Fénix. Las plantas superiores están adornadas con estatuas alegóricas al comercio, la agricultura, la industria y la minería, y coronada por una representación de la Victoria alada. La Gran Vía nos lleva por la calle de Alcalá hasta la Fuente de la Cibeles, uno de los mayores símbolos de Madrid. Sobre un mar de coches, tirada de un carro por Atlanta e Hipomenes convertidos en leones, se levanta la diosa de la agricultura. Más difícilmente visible se encuentra Atis en pleno trance de convertirse en vegetal en la parte delantera del carruaje. A la espalda del carro, 2 amorcillos arrojan agua de sus cántaros. Diseño de Ventura Rodríguez, se le considera su obra maestra por la elegancia y serenidad que desprende. Tras ella, la archifamosa Puerta de Alcalá. De estilo neoclásico, consta de un solo cuerpo con 5 aberturas, las 3 centrales en forma de arco y las de los extremos rectangulares. Levantada a finales del siglo XVIII por Sabatini para conmemorar los 20 años de reinado de Carlos III, se convirtió en la puerta principal de acceso a la villa. Es considerado el más elegante de los monumentos levantados por el monarca. Un concurso decidió las 2 caras que se incorporarían a cada portada.
En la que daba la entrada a la ciudad, en su parte superior, se encuentran una serie de angelotes que daban cuenta del gusto artístico del monarca que la ordenó levantar. La Puerta de Alcalá es uno de los grandes símbolos de Madrid y una de sus imágenes más recurrentes. En el Paseo del Prado se encuentra el llamado Triángulo del Arte, una de las razones fundamentales por las que Madrid acoge tantos visitantes cada año. Lo forman el Museo Reina Sofía, el Thyssen y el Museo del Prado, una de las 3 mejores pinacotecas del mundo. Carlos III encargó su construcción a Juan Villanueva para albergar el Gabinete de Historia Natural como parte de la ordenación urbanística del Prado de los Jerónimos. Fue Fernando VII quien, siguiendo la corriente de los demás países europeos, decidió reorientarlo como Museo de Bellas Artes para acercar la cultura al pueblo. Así se enseñó por primera vez de forma pública la colección de cuadros de la familia real. Diversas modificaciones a lo largo de la historia, la última aún en proceso, han ido preparando al museo para los nuevos tiempos y las nuevas incorporaciones. 3 puertas nos conducen a sus maravillas. Por los laterales, las puertas de Murillo y de Goya, representados con estatuas figurativas con algunas de sus mejores obras en el interior del museo. El edificio es una de las obras más bellas de la arquitectura neoclásica española. La alternancia de piedra y ladrillo da colorido al edificio, y los diversos elementos entrantes y salientes producen en las fachadas un claroscuro de gran efecto plástico. Otros grandes autores como el Bosco, Rubens, Rafael o el Greco tienen algunas de sus mejores pinturas colgadas en sus paredes. Y por el centro, la puerta que homenajea a uno de los genios de la pintura universal, Velázquez. A él se debe el famoso cuadro de Las Meninas, una de las obras cumbres del arte universal. Obra de difícil composición que resulta magistral en su concepto de luz y espacio. Comúnmente se tiende a pensar en la historia representada como una visita que hace la infanta Margarita a Velázquez en su estudio para ver el cuadro que está pintando. Una de las meninas le ofrece un vaso de agua que probablemente ha pedido. Los reyes, a quienes vemos reflejados en el espejo, situados fuera del cuadro, en el espacio del espectador, acceden al estudio, lo que atrae las miradas de los presentes, haciéndoles proyectar la vista fuera de la pintura, hacia nosotros, quedando así integrados dentro de la obra. El 3 de mayo de 1808, de Goya, también conocido como los fusilamientos de la Moncloa o los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, reflejan los fusilamientos que tuvieron lugar en Madrid por parte de las tropas francesas tras el levantamiento del 2 de mayo en Madrid. La luz de un farol ilumina a los condenados mientras deja a los soldados franceses en sombras. La luz ilumina la muerte reflejada de manera expresionista por el hábil trazo de Goya. Las diferentes maneras de enfrentarse a la muerte, desde el miedoso hasta el patriota, plasman de manera genial uno de los horrores de la guerra que obsesionaron al maestro. El Centro de Arte Reina Sofía, dedicado al arte contemporáneo, alberga obras de autores españoles de talla internacional como Joan Miró, Salvador Dalí o Pablo Picasso, cuya obra más famosa, el Guernica, se ha convertido en la joya del museo. Las muestras temporales en sus pisos inferiores traen a la capital lo mejor del arte internacional de la más rabiosa actualidad. Actualmente se encuentra en pleno crecimiento para acoger grandes salas destinadas a la exposición de esculturas de grandes dimensiones. El tercero de los grandes museos es el Thyssen-Bornemisza, situado en el Palacio de Villahermosa desde 1992. Dentro se exhibe la colección adquirida por la familia Thyssen, desde los primitivos artistas italianos hasta artistas contemporáneos como Liechtenstein o Edward Hopper. Cuenta con restaurante con terraza para las cálidas noches de verano.
Las exposiciones temporales de grandes pintores como Canaletto son otro de sus grandes atractivos. Los tres museos hacen que Madrid sea considerada la primera pinacoteca del mundo. El Palacio de Villahermosa hace esquina con la Fuente de Neptuno, que representa un carro en forma de concha tirado por dos caballos marinos sobre el que se alza la figura del dios de los mares erguido y orgulloso. Esta obra, de indudable estilo neoclásico, fue realizada por Pascual de Mena sobre diseño de Ventura Rodríguez. Neptuno se encuentra en el centro de la oferta hotelera más elegante de Madrid. En la misma plaza se encuentran dos de los hoteles más lujosos y con más prestigio de la ciudad. El Hotel Ritz, construido por orden de Alfonso XIII para albergar a los invitados a su boda, con 158 habitaciones decoradas en estilos diferentes. Y el Hotel Palace, sitio histórico por ser centro de reunión de la cultura a principios de siglo y el primer lugar donde las mujeres podían tomar té sin acompañante. Frente al Palace se encuentra el Palacio de las Cortes, sede del Congreso de los Diputados del Estado español. De estilo neoclásico, es junto al Teatro Real y la Biblioteca Nacional uno de los edificios más notables del siglo XIX. Escenario del cambio de la dictadura a la democracia en España, vivió también momentos difíciles, como el intento de golpe de Estado del teniente coronel Tejero. 6 grandes columnas corintias sostienen el bello frontispicio con bajorrelieves de Ponzano. Sus figuras, de gusto clásico, representan a España abrazando la Constitución, rodeada de la justicia, la ciencia o la agricultura. Procedentes de los cañones fundidos de la Guerra de Cuba, son los 2 grandes leones de bronce que presiden la entrada, también obra de Ponzano. Con motivo de los actos conmemorativos para el 4º aniversario del descubrimiento de América, se proyectó la Plaza de Colón. Con ella se marca el inicio del Paseo de la Castellana, rodeada por edificios de oficinas que intuyen el centro de la actividad financiera de la capital. Bajo las aguas de la fuente se encuentra el Centro Cultural de la Comunidad de Madrid. Siguiendo el alto pedestal, llegamos a la representación del descubridor, Cristóbal Colón. Todo el conjunto, de estilo neogótico, fue inaugurado el 12 de octubre de 1892, coincidiendo con la significativa fecha del descubrimiento. A este efecto tuvo lugar en ese mismo año la inauguración de la Biblioteca Nacional a unos pasos de la Plaza de Colón. Inicialmente concebida como una construcción neoclásica, las obras fueron recargándose sucesivamente con estatuas figurativas. El espectacular frontón con alegorías a las musas de las bellas artes es obra del escultor Agustín Querol. En la parte inferior se encuentran representados de forma sedentaria grandes personajes de la literatura española como Alfonso X el Sabio, Cervantes o Lope de Vega. También en la Castellana se encuentra el estadio de fútbol Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid y donde podremos disfrutar con el elegido mejor equipo de fútbol del siglo en las grandes citas europeas o en uno de los encuentros de la Liga Española, considerada como una de las mejores a escala internacional. El pasado mes de marzo de 2002, el club cumplió su centenario de existencia. La sala de trofeos de entrada gratuita da buena cuenta de los éxitos cosechados hasta el momento. Pero el Paseo de la Castellana es hoy el lugar elegido por las grandes empresas para instalar sus oficinas. Sin duda, la gran arteria de la vida económica de la capital, jalonada por palacios, oficinas y embajadas. Formó parte del plan de ensanche efectuado en el siglo XIX, situando los grandes palacios de la burguesía a lo largo de su avenida. A mediados del siglo pasado, comenzó a poblarse de grandes edificios de oficinas como los que se encuentran en la Plaza de Azca o en los nuevos ministerios.
Terminamos nuestro recorrido al final de la Castellana, en la Puerta de Europa. Dos rascacielos inclinados, también llamados Torres Kío, de reciente creación. La inclinación de 15 grados de los 27 pisos de cristal y granito fue conseguida gracias a una poderosa estructura vertical central que recibe el peso de cada edificio. Su especial construcción representa la vanguardia de las edificaciones de la ciudad. Obra de John Burgee y Philip Johnson, es un gran ejemplo de los nuevos rascacielos que se siguen levantando a cada momento en la Castellana. Pero no solo tienen una función burocrática, sino que son un monumento que representa una gran puerta de entrada desde Europa a Madrid, la ciudad que siempre nos dejará a su paso una huella imborrable.